Nos están vendiendo una distracción mientras el mundo se desmorona. Mientras tú tienes los ojos clavados en el caos de Venezuela, el verdadero dragón está afilando las garras para darnos el golpe final. ¿Crees que esto es política? No. Esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial y nos pillaron dormidos. Washington está babeando por el crudo venezolano. Tienen la mirada fija en el Orinoco como buitres sobre un cadáver fresco. Nos venden la narrativa de la libertad, de la democracia, del petróleo. Mentira. Venezuela es el cebo más grande de la historia moderna. Mientras el Pentágono juega a los soldaditos en el Caribe y despliega portaaviones hacia el sur, Xi Jinping se está riendo en sus caras. Venezuela no es el tablero principal, es la cortina de humo diseñada para que no veas el incendio que viene del otro lado. Mientras tú discutes por un recuento de votos en Caracas, China está botando al agua un buque de guerra cada 72 horas. Buques diseñados para una sola cosa: borrar del mapa la presencia occidental. Han convertido rocas en fortalezas y el Pacífico en un cementerio potencial. Es una carnicería silenciosa. Han sitiado Taiwán, han humillado a Filipinas y han convertido el comercio mundial en un rehén. Es una hegemonía de sangre y hierro mientras nosotros miramos hacia la selva amazónica. Es patético. La inteligencia estadounidense está tan obsesionada rastreando cuentas de Twitter en Miraflores que no vieron cómo Beijing compraba el mundo. Han tomado puertos desde Australia hasta Chile. Nos han engañado como a niños. Xi Jinping no está moviendo fichas, está moviendo un cuchillo hacia la yugular de la economía global. Si el Pacífico cae, tu dinero, tu combustible y tu estilo de vida mueren en un segundo. Pero claro, sigue mirando las noticias sobre Caracas, que es exactamente lo que ellos quieren. Imagina el escenario: un accidente en el Mar del Sur de China, un destructor estadounidense partido en dos, tragado por el mar tras el impacto de un misil hipersónico que nadie vio venir. ¿Qué hará Washington entonces? ¿Gritar libertad para Venezuela mientras sus marineros se ahogan en el Pacífico? El cielo se va a llenar de fuego y el dólar va a colapsar en cuestión de horas. No habrá tiempo para discursos. Pero hay algo que los mapas convencionales no muestran bien. El Pacífico es enorme de una manera que la mayoría de la gente no procesa intuitivamente. Es más grande que todos los continentes combinados. Sus distancias operativas son una pesadilla logística para cualquier fuerza militar que intente proyectar poder a lo largo de él de manera sostenida. Y eso significa que la ventaja estratégica en el Pacífico no la tiene necesariamente quien tiene el ejército más poderoso en términos absolutos. La tiene quien tiene más presencia distribuida, más puntos de acceso, más aliados en posiciones clave y más capacidad para operar en esas distancias de manera sostenida. Es donde pasa la mayor parte del comercio mundial en contenedores. Es donde operan los grupos de portaaviones estadounidenses. Es donde China ha decidido que necesita más presencia, más influencia, más control y más capacidad para disuadir, presionar o actuar si una crisis escala. Piensa en lo siguiente. El estrecho de Malaca, por donde pasa alrededor del 40% del comercio mundial, está en el Pacífico. Los cables submarinos de fibra óptica que transmiten la mayor parte de las comunicaciones globales pasan por el fondo del Pacífico. Las reservas de minerales de tierras raras, que son esenciales para la industria tecnológica del siglo XXI, están distribuidas por las naciones del Pacífico. Las zonas de pesca que alimentan a cientos de millones de personas están en el Pacífico. Y el espacio aéreo sobre el Pacífico es la autopista estratégica que conecta Asia con América del Norte. Quien controla el Pacífico no controla el mundo de manera total, pero tiene una palanca sobre el mundo que no tiene precio. La pregunta no es si China se está moviendo en el Pacífico. Eso ya nadie lo duda. La pregunta es, ¿qué tan lejos ha llegado mientras Washington estaba mirando hacia otro lado? Y la respuesta es incómoda. Empecemos por las islas. Las Islas Salomón firmaron un acuerdo de seguridad con China en 2022 que sacudió a todo el Pacífico Sur. No era un acuerdo comercial. Era un acuerdo que permitía presencia de fuerzas chinas en territorio insular a pocas horas de vuelo de Australia. Eso fue un terremoto estratégico. Pero luego el foco mediático se movió. Llegaron otras crisis, llegaron otras noticias. Y el seguimiento profundo de qué ha ocurrido con ese acuerdo y con los que vinieron después quedó enterrado bajo la avalancha de titulares sobre otros frentes. Aquí está lo que los titulares no contaron.
Después de ese acuerdo, China ofreció financiamiento para renovar puertos en las Salomón. Envió equipos de policía para entrenamiento. Construyó infraestructura de telecomunicaciones. Y lo más importante, estableció una relación de dependencia económica que hace políticamente muy costoso para Honiara tomar decisiones que disgusten a Beijing. No porque haya una pistola en la mesa, sino porque cuando tu deuda, tu infraestructura y tu mercado de exportación están vinculados a un país, ese país tiene una silla en todas tus decisiones importantes, aunque no aparezca en el organigrama. Mientras tanto, China siguió construyendo relaciones en Kiribati, en Vanuatu, en Papua Nueva Guinea, en Tonga y en otras naciones del Pacífico Sur que durante décadas fueron consideradas tan remotas y tan pequeñas que nadie pensaba en ellas como piezas de ajedrez estratégico. Pero detente un momento aquí, porque el tamaño es un engaño. Kiribati, por ejemplo, es un país con menos de 120,000 habitantes. Parece insignificante, pero su zona económica exclusiva cubre más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de océano. Eso es más grande que India. Un país con 120,000 personas tiene soberanía sobre un área oceánica comparable a un subcontinente. Y esa soberanía incluye derechos sobre los recursos del fondo marino, control sobre quién puede pescar en esas aguas, y la posibilidad legal de otorgar o denegar acceso a puertos e infraestructura a cualquier actor. Cuando China construye una relación con Kiribati, no está construyendo una relación con 120,000 personas. Está construyendo acceso a 3,5 millones de kilómetros cuadrados de océano estratégico. Las matemáticas del poder en el Pacífico no funcionan con población. Funcionan con coordenadas geográficas. China no necesita poner una base militar en cada isla. Eso sería demasiado obvio y demasiado costoso políticamente. Lo que necesita es acceso, influencia, presencia económica, dependencia creada mediante infraestructura, préstamos, inversión y cooperación, que con el tiempo convierte a esos países en socios que no pueden darse el lujo de ignorar las preferencias de Beijing. Ese proceso lleva años en marcha, pero cuando Estados Unidos está distraído con Venezuela o con cualquier otra crisis hemisférica, y hay algo más que pocos analizan con la profundidad que merece, la estrategia de presión psicológica sobre Taiwán no busca principalmente provocar una rendición inmediata. Busca algo más sutil y más peligroso: erosionar la voluntad de resistir. Si durante años la población taiwanesa ve crecer el poderío militar chino, ve reducirse su reconocimiento internacional, ve que sus aliados están siempre ocupados con otras prioridades y escucha constantemente la narrativa de que la reunificación es inevitable, hay un riesgo real de que el cálculo de costo-beneficio de resistir empiece a cambiar internamente. Y eso es lo que China está cultivando. No solo la capacidad de tomar Taiwán, la narrativa de que eventualmente no habrá alternativa. Y los cálculos de los aliados importan muchísimo. Japón lo está procesando, Corea del Sur también, Australia también. Todos ellos son aliados profundos de Estados Unidos, con tratados de seguridad, con bases militares estadounidenses en su territorio y con intereses vitales que dependen de la credibilidad del compromiso estadounidense con la seguridad regional. Pero aquí está algo que se discute muy poco en los medios occidentales. Japón ha tomado una decisión histórica en los últimos años. Ha decidido duplicar su presupuesto de defensa hasta alcanzar el 2% del PIB, lo que lo convertiría en uno de los mayores presupuestos militares del mundo. Ha adquirido capacidades de contraataque, es decir, misiles con el alcance suficiente para golpear bases desde donde podría lanzarse un ataque contra Japón, lo cual representa un cambio fundamental en su doctrina militar posguerra. Ha ampliado los acuerdos de cooperación con Australia, con el Reino Unido y con Filipinas. ¿Por qué un país que durante 70 años mantuvo una constitución pacifista como principio fundamental está tomando estas decisiones? Porque está calculando, porque está mirando el Pacífico y está viendo lo que China hace, y está decidiendo que no puede depender exclusivamente de la promesa de una respuesta estadounidense que podría llegar más lenta o con más condicionantes de los que quería. Australia también ha reaccionado con una urgencia que antes no tenía. El acuerdo AUKUS, que le dará a Australia submarinos de propulsión nuclear con tecnología estadounidense y británica, es probablemente la mayor reconfiguración de la arquitectura de seguridad del Pacífico en décadas. El costo es enorme. El mensaje político es claro.
Canberra ha concluido que necesita capacidades de disuasión propias que no dependan completamente de que un portaaviones estadounidense llegue a tiempo. Cuando ves a tus aliados más cercanos invirtiendo en capacidades de disuasión propias a una escala que no hacían antes, no es porque las relaciones estén mejorando, es porque los cálculos de riesgo están cambiando. Y en ese espacio de duda y cálculo, China gana influencia sin disparar un solo misil, porque la duda es casi tan útil como la capacidad. Si un aliado duda de la respuesta estadounidense, empieza a buscar seguros adicionales. Empieza a negociar con Beijing en términos más favorables para China. Empieza a calcular si ciertas provocaciones valen el costo de una confrontación. Y en ese proceso de negociación y búsqueda de equilibrio, China consigue concesiones, acceso y posiciones que no habría obtenido si la confianza en Washington fuera absoluta. La economía es otro vector donde el movimiento en el Pacífico continúa imperturbable. China ha profundizado sus lazos económicos con prácticamente todos los países de la región de formas que crean dependencia y que hacen políticamente costoso para esos países adoptar posiciones que disgusten a Beijing. El Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, conocido como RCEP, es el mayor bloque de libre comercio del mundo por volumen económico, y China es su miembro más grande. Ese acuerdo crea lazos comerciales, cadenas de suministro y dependencias que tienen sus propios efectos sobre el alineamiento político de sus miembros. Pero el RCEP es solo la capa visible. Debajo hay algo más granular y más poderoso. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que muchos conocen como la Nueva Ruta de la Seda, lleva más de una década canalizando inversión china hacia infraestructura en países de todo el mundo, y en el Pacífico con particular intensidad. Puertos, carreteras, redes eléctricas, telecomunicaciones, ferrocarriles. Toda infraestructura que en apariencia es solo desarrollo económico, pero que tiene propiedades duales, evidentes para cualquier planificador militar o estratégico. Un puerto que China financió y construyó en un país del Pacífico Sur puede manejar carga comercial. También puede atracar un buque de la Marina China en circunstancias de necesidad. Una red de telecomunicaciones financiada por Huawei maneja tráfico comercial. También tiene capacidades que generan preocupaciones de inteligencia que los socios occidentales han documentado extensamente. Una deuda con un acreedor chino es un préstamo. También es una palanca en el momento en que ese acreedor necesita un voto en Naciones Unidas o un permiso que no habría obtenido de otra manera. Mientras Washington debate si aumentar o mantener sanciones a Venezuela, China está firmando contratos de infraestructura en Indonesia, negociando acuerdos energéticos con Malasia, ampliando inversión en Vietnam, profundizando lazos financieros con Tailandia y construyendo la presencia económica que dentro de una década se convertirá en la base de su influencia política. La guerra económica en el Pacífico no tiene el drama visual de un portaaviones o de un misil hipersónico, pero tiene consecuencias igual de reales a largo plazo. Y hay una dimensión de esta guerra económica que casi nadie discute en estos términos: el control de los minerales estratégicos. El cobalto, el litio, el níquel, el manganeso y las tierras raras que son el combustible de la economía verde y de la industria de defensa del siglo XXI están concentrados en el fondo oceánico del Pacífico y en las naciones que lo rodean. China lleva años posicionándose para controlar el acceso a esos minerales, ya sea mediante acuerdos de extracción, mediante control de las empresas procesadoras o mediante influencia política sobre los países que los tienen. Cuando un país depende de China para su infraestructura de telecomunicaciones, para el financiamiento de sus puertos, para el mercado donde vende sus materias primas y para los préstamos que financian su desarrollo, ese país no tiene libertad de acción real cuando China necesita algo. No porque haya firmado un acuerdo de vasallaje, sino porque las dependencias económicas generan obligaciones políticas implícitas que operan sin necesidad de ponerse por escrito. Y aquí está el punto que más debería preocupar a los planificadores estratégicos de Washington. China no necesita que Estados Unidos se retire completamente del Pacífico. Solo necesita que su presencia sea lo suficientemente costosa, lo suficientemente complicada y lo suficientemente incierta para que sus aliados regionales empiecen a calcular de otra manera. Para crear una autopista. Para que Taiwán calcule de otra manera. Para que Filipinas calcule de otra manera.
para que Japón calcule de otra manera, para que cada actor regional empiece a construir relaciones con Beijing que antes no habría considerado porque la disuasión estadounidense parecía suficiente y absoluta. Ese es el objetivo real. No una victoria militar repentina. No una confrontación directa con Estados Unidos que tiene todos los riesgos del mundo, sino un cambio gradual en los cálculos regionales que con el tiempo convierte la influencia de China en el Pacífico en algo estructural e irreversible. Los estrategas chinos tienen un concepto que ha aparecido en documentos académicos vinculados al pensamiento del Ejército Popular de Liberación: la zona de influencia natural. La idea de que hay un espacio geográfico y económico en el Pacífico Occidental que naturalmente debería estar bajo la órbita de Beijing, no porque China lo declare formalmente, sino porque su peso gravitacional económico, militar y cultural es tal que las naciones de esa zona terminarán ajustando sus políticas de acuerdo con las preferencias chinas, independientemente de lo que Washington haga o diga. Esa no es una idea abstracta, es una hoja de ruta. Y China la está ejecutando ficha por ficha, acuerdo por acuerdo, infraestructura por infraestructura, ventana de distracción por ventana de distracción. Piensa en la mecánica real de lo que está ocurriendo. Cada año que pasa con China avanzando en el Pacífico y Estados Unidos distrayéndose con otras crisis, el punto de equilibrio se mueve. El punto donde los países de la región calculan que es más seguro, más rentable y más realista alinearse con Beijing que desafiarlo. Ese punto no está fijo. Se desplaza con cada acuerdo de infraestructura que China firma, con cada ejercicio militar que aumenta su escala, con cada vez que un aliado de Washington percibe que Washington estaba mirando hacia otro lado cuando más lo necesitaba. Y cuando ese punto de equilibrio se mueve lo suficiente, se vuelve autorreforzante. Si suficientes países del Pacífico calculan que el futuro es chino, sus políticas empiezan a reflejar ese cálculo. Y cuando sus políticas reflejan ese cálculo, el futuro efectivamente se vuelve más chino. Es una profecía que puede cumplirse a sí misma si nadie interrumpe el proceso con suficiente determinación y suficiente consistencia. Mientras Washington mira a Venezuela y debate sanciones, petróleo y migración, Beijing está construyendo el Pacífico del futuro. Un Pacífico donde su presencia es más profunda, su influencia es más amplia, sus aliados son más numerosos y el costo de desafiarla es más alto. Ese futuro no llegará anunciado con un gran evento. No habrá un momento de un día en que el mundo despierte y reconozca que el Pacífico es chino. Llegará como llegan todos los cambios geopolíticos de fondo, despacio, invisible para quien no mira con atención, y de repente irreversible para quien finalmente voltea a ver. Y cuando digo irreversible, no lo digo como hipérbole. Lo digo en el sentido técnico-estratégico. Hay un punto en el cual el costo de revertir el avance chino en el Pacífico se vuelve mayor que el beneficio que cualquier democracia occidental puede justificar políticamente ante su propia ciudadanía. Ese punto no es abstracto. Es un umbral real que se calcula en términos de vidas, de dinero, de riesgo de escalada nuclear y de voluntad política. Y conforme China avanza, ese umbral sube. Conforme ese umbral sube, la ventana para una respuesta efectiva se estrecha. No estamos necesariamente en el momento en que la ventana se cierra, pero tampoco estamos en el momento en que podemos ignorar este patrón indefinidamente. ¿Qué se necesitaría para cambiar la dinámica? Principalmente tres cosas. Primera, consistencia estratégica que sobreviva a los ciclos electorales y a las crisis mediáticas de corto plazo. Segunda, un compromiso de atención al Pacífico que no sea contingente a que no haya otra crisis que lo compita. Tercera, la construcción de una arquitectura regional de seguridad y cooperación económica lo suficientemente sólida para que no dependa solo de que Washington esté mirando en la dirección correcta en el momento correcto. Esas tres cosas son difíciles de conseguir en una democracia diseñada para responder a las prioridades inmediatas del ciclo político de corto plazo. Pero son exactamente lo que la situación requiere. El tablero no espera. Las fichas se mueven ahora. Y la pregunta que nadie quiere responder en voz alta en Washington es esta. Cuando finalmente terminemos de mirar a Venezuela, ¿qué encontraremos cuando volvamos a mirar el Pacífico? ¿Encontraremos un Pacífico donde la arquitectura de alianzas que tomó décadas construir todavía está intacta?
¿O encontraremos un Pacífico donde los cálculos han cambiado, donde las dependencias son otras, donde los aliados ya hicieron sus propios arreglos y donde el espacio de maniobra de Washington es fundamentalmente más pequeño que el que existía antes de la distracción? La respuesta honesta, la que los analistas dicen en privado, aunque raramente se publique con esa claridad, es que hay elementos de ambas cosas. El sistema de alianzas todavía existe, los tratados todavía están vigentes, las bases todavía están ahí, pero los cálculos han comenzado a cambiar en los márgenes, y en geopolítica, los márgenes son donde se ganan o se pierden los siglos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es una historia sobre Venezuela ni sobre China por separado. La pregunta no es si el tablero va a cambiar. Ya está cambiando. La pregunta es si alguien en Washington va a dejar de mirar a Venezuela el tiempo suficiente para ver exactamente cómo. Dale like si crees que el Pacífico es el verdadero tablero de juego del siglo XXI. Suscríbete para no perderte el siguiente análisis y activa la campana porque estos temas se mueven rápido y no querrás llegar tarde. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la ficha más peligrosa que China ha movido en el Pacífico mientras el mundo estaba mirando hacia otro lado? ¿Las islas artificiales? ¿El acuerdo con la Salomón? ¿Los misiles antiportaaviones? ¿O hay algo que no mencioné y que tú ya tenías en el radar? Te leo abajo.